Continuamos con el tema archivos. Habíamos dicho en los videos anteriores que los archivos eran, conceptualmente hablando, contenedores y un conjunto de bits. Los vamos a leer con una unidad de lectura que se llama sector, por una razón física. En los periféricos, la unidad básica de entrada-salida típicamente del disco duro va a ser un sector físico. Así que allí vamos a leer o grabar 512 bytes, 1024 bytes, etc. Pero desde el punto de vista lógico, son una colección de bits. Pero no leemos de a un bit, esto no es factible. Se lee de a un grupo de bytes denominado sector por la estructura física del periférico. Entonces ya tenemos el concepto claro de qué es un periférico, de qué es un archivo. Explicamos los metadatos, nombre del archivo, atributos, etc. Ahora, una vez que guardamos cosas dentro del archivo, ¿cómo las guardamos? O sea, los archivos van a tener una estructura. Esa estructura va a depender directamente del tipo de archivo. Un ejemplo que dimos fue el archivo de tipo texto, cuyos delimitadores de párrafo van a ser caracteres especiales. Pues habíamos dicho en un video anterior, puede ser el carácter 13, el carácter 10, o ambos caracteres al final de cada párrafo. Y su origen viene de la máquina de escribir. Entonces, cuando tengo un archivo de tipo texto, el sistema operativo sabe manejarlo, tiene el driver para archivos de tipo texto, y lo que va a hacer es leer un conjunto de bytes buscando el delimitador final específico de ese sistema operativo. Si estamos hablando en sistemas de Apple, va a buscar el código ASCII 10. En Unix va a buscar el código ASCII 13, y esto nos lo va a mostrar en pantalla. En Windows los dos. O sea, hay una estructura interna dentro del archivo. Otros tipos de archivos, por ejemplo, los archivos con el atributo de ejecutables, van a ser binarios. No van a tener delimitadores. Lo que vamos a tener es un conjunto de bytes, va a ser código binario, generado por el compilador. Pero lo que va a tener es como metadato el atributo de ejecutable, y va a tener una cabecera indicando que es de tipo binario. ¿Por qué? Porque el atributo de ejecutable también se lo puedo dar a un archivo de tipo texto, típicamente un script, ¿no? Ustedes cuando programan un script en Bash, lo que van a tener es un archivo de tipo texto. Y para poder ejecutarlo tienen que darle el permiso de ejecución al script, pero no es código binario. Mientras que si uno ejecuta un comando bash directamente y va al /bin /bat, va a encontrarse con justamente los códigos de cada uno de los comandos del bash. Y esto, su formato va a ser binario y específico de cada sistema operativo, y va a tener una cabecera que le va a indicar que es un código binario ejecutable. Más aún, le va a indicar si es realocable, no es realocable, etc. O sea, el compilador genera toda una serie de datos, metadatos, dentro del propio archivo ejecutable. Entonces, normalmente, los archivos, salvo los de formato texto puro u otros que lo vamos a ver, que son los de
formatos tipo registro, van a tener una estructura interna dividida en un header, una cabecera del archivo, y el cuerpo, y un body, y un cuerpo del archivo. Cada norma va a definir esto. O sea, cuando uno utiliza un formato de documento de texto hecho por Microsoft, va a haber toda una cabecera en el header donde nos va a decir los tipos de letra, tamaños de letra, etcétera, de ese punto doc. Si uno vuelca a pantalla el contenido de un punto doc o docx generado por los programas de Microsoft, no va a encontrar el texto. De entrada va a encontrar toda una serie de caracteres y luego el texto, pero bastante lleno de caracteres de control internos. Entonces, típicamente lo que vamos a tener en los archivos van a ser cabecera, donde indica toda una serie de datos sobre la estructura interna del archivo, y luego el cuerpo propio del archivo. Habíamos comentado ya en un video anterior, lo repetimos, que los sistemas operativos, visto la gran cantidad de tipos de archivos que se generaron, sobre todo los de multimedia, decidieron manejar muy pocos tipos de archivos propiamente del sistema operativo y dejar a programas específicamente el manejo de estos. O sea, en el caso del mundo Unix vamos a manejar archivos ejecutables, archivos de tipo texto, archivos de tipo registro. Ahora vamos a ficheros, vamos a explicarlos un poquito más adelante. Binarios, objeto, y casi paramos de contar. O sea, 4 o 5 tipos de archivos, nada más. Bueno, por supuesto va a depender de qué versión de Unix en particular, pero todo el resto no lo vas a saber manejar. Algunos, por ejemplo, saben manejar archivos encriptados, tarjeta, por ejemplo, o empaquetados, pero normalmente el sistema operativo va a ser muy débil en ese aspecto. Va a manejar pocos tipos de archivo y el resto lo que va a tener, como decíamos, es la tabla de asociación donde dice: este tipo de archivo invoco a este proceso, hago nacer un proceso para que administre ese tipo de archivo. Yo no lo sé manejar. Algunos sí. Por ejemplo, muchos de los sistemas operativos saben manejar un bitmap, que es un tipo de archivo gráfico, que es un mapa de bits. Pero normalmente son muy reducidos porque la cantidad de archivos, insisto, es muy grande. Entonces, todo archivo tiene una estructura. Puede, de ser necesario, esa estructura tener una cabecera, un header, donde hay un conjunto de metadatos, y body, el cuerpo de los datos propiamente dicho, o puede no tenerla, ser directamente el body, como es típicamente en los archivos de tipo texto, que sí lo saben manejar los sistemas operativos, casi todos ellos. Uno de los tipos de archivos que nos importa mucho es el llamado fichero o archivo de registros. En la historia de la computación inicialmente eran los ficheros de datos. ¿Cómo está constituido un registro? Un registro va a tener una estructura de campos, lo que en Pascal es la variable record, lo que es la variable struct en C, y cada campo va a ser de un tipo de dato definida en el tipo de variable. Puede ser alfanumérica, puede ser numérica, numérica empaquetada, punto fijo, punto flotante, etc.
Los registros pueden ser de longitud fija o de longitud variable. Vamos a trabajar normalmente con registros de longitud fija. Y esto lo va a saber manejar el sistema operativo. A esto lo vamos a llamar registro lógico. O sea, vamos a definir en un programa que el que lo va a leer una variable. Vamos a tomar Pascal, una variable tipo record o C, una variable tipo struct. Y vamos a ir definiendo los campos y cada campo cuántos bytes tiene ese campo. En caso de que utilicemos campos de longitud variable, lo que va a hacer el sistema operativo es en ese registro simplemente guardar un puntero hacia otra zona de memoria, y esa otra zona de memoria es donde va a estar guardado el contenido de esa variable, pero el registro propiamente dicho, físicamente hablando, va a ser de longitud fija. Si el campo es de longitud variable, entonces allí va un puntero. No va a ir variando la longitud propia del registro. Lo vamos a administrar siempre con registros de longitud fija. Este sistema es muy eficiente y fue el sistema madre con el cual se desarrolló toda la computación en la década del 60, 70, y es el modelo de registros que soporta el modelo relacional de las bases de datos. La base de datos es un modelo basado en registros. Y nosotros cuando definimos una tabla, ustedes no están acostumbrados a programar con archivos. Están muy acostumbrados a trabajar con un motor de base de datos y entonces definen tablas y utilizan las tablas como archivos, lo cual es bastante discutible, pero pertenece a otra materia, que es la materia de gestión de datos, etc. En realidad muchas veces hay un uso indebido de motores de base de datos para problemáticas simples que se podrían manejar perfectamente bien con archivos. El sistema operativo sí sabe manejar los archivos de tipo registro. Y sí sabe manejar el concepto de registro lógico. Entonces, el sistema operativo nos va a brindar las herramientas para que yo pueda pedirle un registro lógico. Lo vamos a ver en el próximo video cuando veamos métodos de acceso con más detalle. Entonces, la estructura típicamente va a ser o header y body, o conjunto de registros, o archivos tipo texto con delimitadores. Y va a ir variando ese tipo de estructura de acuerdo a el poder que tenga el sistema operativo al respecto. Algunos sistemas operativos, por ejemplo, en el mundo IBM llegó a brindar un motor de base de datos dentro del propio sistema operativo, lo cual fue muy discutido porque el mundo Unix decía esto pertenece al mundo de las aplicaciones, no al mundo de los sistemas operativos. Otros sistemas operativos, desde un punto de vista comercial, con la compra del sistema operativo obtenemos un motor básico de base de datos, como es el caso del mundo Microsoft, que nos provee un pequeño motor de base de datos junto con el sistema operativo. Pero un motor de base de datos es un aplicativo. Por más que venga con el sistema operativo desde un punto de vista comercial, no pertenece al sistema operativo. Lo que sí pertenece al sistema operativo es la administración del file system, que sí puede estar soportada por un motor de base de datos, como es el caso de Microsoft con Active Directory, que administra el file system desde un motor de base de datos.
Teniendo entonces eso en claro de que los archivos tienen una estructura interna que facilita su administración, ya sea por el sistema operativo o ya sea por el aplicativo asociado, vamos a pasar a ver otros temas sobre este aspecto.